Bueno, buen día para todos. A continuación daremos inicio a la capacitación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Por favor, estar muy atentos si tenemos dudas, inquietudes. Al finalizar haremos la pregunta correspondiente con el líder que esté a cargo de nosotros. Recordar también que debemos firmar la lista de asistencia al finalizar para así tener registro de esta capacitación. Entonces, bienvenidos. A continuación, entonces, explicaremos qué es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Dice que es un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo acorde con los lineamientos definidos con los planes y o esquemas de ordenamiento territorial y basado pues en la política de gestión integral de residuos sólidos. Como objetivo general, tenemos que es manejar, clasificar, identificar, seleccionar, controlar y disponer correctamente los residuos sólidos generados por las actividades realizadas por la DAVINSA, teniendo como base la normatividad vigente y las características de cada uno de los residuos que se generan. Como objetivos específicos, tenemos implementados 4. El primero es adoptar buenas prácticas de manejo de residuos generados por cada una de las actividades de la organización. Segundo, brindar capacitación, sensibilización y divulgación sobre el sentido de responsabilidad con el ambiente y pues con el desarrollo sostenible de los recursos naturales mediante la implementación de estrategias que reducen el uso adecuado y manejo de los residuos generados. Tercero, establecer las actividades y los compromisos para promover así el uso eficiente de los recursos. Y como cuarto, incentivar la participación activa del personal para lograr los objetivos, metas del programa. ¿Cuál es su alcance? El presente documento aplica para todas las áreas que generan residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos en el desarrollo de todas las actividades que desarrollemos. ¿Quiénes van a ser los responsables? Dicen que todos y cada uno de los miembros de la organización, desde la alta dirección, quien es que designa al gerente de innovación y sistemas integrados de gestión SGI, el gerente administrativo, este con apoyo del encargado del seguimiento pues del sistema de gestión ambiental, el coordinador HSEQ, quien se apoya con los líderes de proceso y trabajadores a cargo. ¿Cuáles van a ser las funciones? Dice que las funciones y las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros de la organización en cuanto al sistema de gestión ambiental se encuentran descritas en cada uno de los perfiles de cargo establecidos pues en el organigrama general de cada una de las empresas que abarca pues familia MIC. Adicional a esto, a ellos se aclaran las funciones en particular de los siguientes. Funciones del gerente administrativo. Es quien selecciona el personal idóneo para la ejecución del sistema, ya sea liderado por un profesional, tecnólogo, técnico, etc. Y selecciona los gestores ambientales certificados pues, para el tratamiento y la disposición final de los residuos generados en la organización o el lugar correspondiente. Las funciones del coordinador HSQ. Este se encarga pues de establecer el cronograma de capacitaciones sobre el manejo de los residuos peligrosos generados por cada lugar de trabajo. Realiza los registros de generación que permita sacar indicadores. Identifica los procesos de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Establece y mantiene el sistema mediante auditorías a los gestores externos sobre el manejo de residuos peligrosos. Minimiza el impacto generado por los residuos peligrosos y define las actividades de control de riesgo por manejo inadecuado de estos residuos. Funciones de los líderes de proceso. Asistir a las jornadas de capacitación y sensibilización. Conocer y ejecutar la ruta sanitaria de las instalaciones. Es compromiso de los líderes de cada proceso la determinación de aspectos e impactos ambientales para las actividades que se vayan a ejecutar. Identificar los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades ejecutadas en cada uno de sus procesos. Valorar los aspectos e impactos ambientales identificados teniendo como base la metodología, programas y planes establecidos. Informar al coordinador HSQ sobre la identificación de nuevos aspectos e impactos ambientales en caso que se empiecen a ejecutar nuevas actividades en cada uno de los procesos. Funciones del personal de servicios generales o personal laboral. Asistir a las jornadas de capacitación y sensibilización, conocer y ejecutar las rutas sanitarias de las instalaciones,
si ésta cuenta con una de ellas, utilizar los elementos de protección personal adecuadamente y los necesarios, realizar pesaje de los residuos generados, diligenciar el formato de control de residuos generados en la organización, este solo en caso de la sede principal de la DOINSA y o en la sede que estemos se realiza este procedimiento. Llevar a cabo las instrucciones establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la recolección, el transporte, el aseo de los residuos y recipientes con los contenedores. Ejecutar labores de limpieza y desinfección en general de las diferentes áreas de la organización. Funciones de los visitantes. Deben realizar una adecuada separación de los residuos según la clasificación dispuesta por la compañía. Recibir la información y cumplir con las indicaciones establecidas para visitantes que ingresen a las instalaciones de la organización. Funciones de los gestores de la recolección. Este es el encargado de recolectar los residuos peligrosos y demás que se generan dentro de la organización para aplicar su adecuado tratamiento y posterior disposición final de acuerdo al tipo de residuo que recolecta. Certificar que se realice el adecuado procedimiento para la disposición final del tipo de residuo que gestiona, garantizando la responsabilidad del generador, en este caso la organización de familia MIC, de velar con la responsabilidad desde su generación hasta la disposición final del residuo. Ahora hablaremos sobre el manejo de los residuos sólidos ordinarios aprovechables y los no aprovechables. Este dice que son las acciones encaminadas al control de los residuos sólidos en las etapas de generación, separación, recolección, el transporte, acopio y o almacenamiento, tratamiento y pues su respectiva disposición final. Dentro de los dos tipos de residuos, estos son los principales generados por la compañía dependiendo del área de su fuente de origen. Primero, están los residuos no reciclables y ordinarios, como por ejemplo el papel higiénico, desperdicios de alimentos, servilletas que contengan alguna sustancia, vasos desechables o de icopor que contengan residuos de alguna bebida como lo de jugo, gaseosa, café, agua, envolturas de snacks o de paquete, residuos de aseo, polvo, tierra y demás. Tenemos los residuos reciclables como lo que es el plástico limpio y seco, como lo son bolsas, canastas, botellas, el papel y cartón limpio y seco. Los residuos peligrosos especiales son como las estopas o trapos impregnados de grasa, aceite usado, cualquier sustancia química, envases y o galones de aceites, combustibles químicos o hidrocarburos. Para las acciones en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. A. Capacitación del personal para el manejo y recolección de los residuos. Estas están descritas dentro del cronograma de capacitaciones. B. Identificación, clasificación y separación de los sitios de generación de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, incluyendo los residuos RESPEL. C. Selección de sitios adecuados para aprovechamiento, valoración y almacenamiento temporal de los residuos aprovechables, no aprovechables, incluyendo los RESPEL. D. La entrega de los residuos sólidos a gestores de recolección, quienes se encargan de su posterior tratamiento y disposición final según la clasificación de los residuos. También se incluyen los residuos peligrosos generados por actividades dentro de la organización. Las cantidades generadas de papel, cartón y demás residuos reciclables son controladas y diligenciadas en el formato de disposición general de recursos. ¿Cómo debe ser la respectiva clasificación? Dice que para la compañía es importante la identificación y clasificación de los residuos que se generan en cada uno de los puntos a nivel locativo. Para ellos se destinan puntos ecológicos ubicados, en este caso, en la cocina y en el área del comedor, los cuales están identificados con caneca de color azul, gris, verde y rojas ubicadas en las baterías sanitarias y en el centro de acopio para clasificación de residuos especiales y peligrosos. Como nota, para cada sede de trabajo se tienen ubicados los puntos ecológicos según estipulado por el cliente. La generación de los residuos se divide en dos grupos. El primero va
en los aprovechables y no aprovechables, en el cual se divide en tres subgrupos, que lo que son ordinarios, reciclables, biodegradables. El segundo grupo se divide por los peligrosos. Este ya se divide en cuatro subgrupos, como lo son los biológicos, reactivos, solventes y aceites, y los RAE. Los RAE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Cómo debe ser la separación en la fuente? Este nos dice que después de llevar un adecuado aprovechamiento y uso del recurso, se destina el proceso de separación en la fuente. Se inicia de manera selectiva los residuos que proceden de cada área. Se preparan los residuos en recipientes o canecas con su respectiva bolsa, de acuerdo con el código de colores que se maneja. Para el fácil manejo del proceso de separación en la fuente, se recomienda que los recipientes, pues estos se encuentren respectivamente rotulados, mínimo con el símbolo que caracteriza el residuo y el nombre del tipo de residuo que se puede disponer allí. Aquí tenemos un claro ejemplo de diferentes tipos de recipientes con su respectivo color y su respectiva rotulación. Ese nos indica que el blanco nos indica que es recipiente para vidrio y va con su respectivo rótulo. El azul nos indica que son para plásticos limpios. La gris es para el tema de papel y cartón también limpios, secos, nada de contaminados. La café es para el tema de metales. La beige es para lo que son residuos biodegradables. La caneca verde, el recipiente de ordinarios e inertes. Y la caneca roja para lo que son residuos peligrosos. ¿Cómo se debe hacer la recolección? Nos indica que para este proceso se deben establecer rutas de recolección por cada una de las dependencias o áreas pues, de la empresa según la distribución de los puntos de generación que cubran por completo la organización, con horarios establecidos y frecuencias, e identificando siempre en cada uno de estos lo siguiente. Primero, la localización, el número y la capacidad de los recipientes donde se encuentren pues, los respectivos residuos. El tipo de residuos generados, lo cual es asociado al color pues, del recipiente. Tercero, es necesario destinar un lugar adecuado para el almacenamiento, el lavado, la limpieza y desinfección de los recipientes. Los vehículos de recolección y demás implementos que sean utilizados para la recolección interna de los residuos en la empresa. ¿Cómo debe ser su almacenamiento? Este nos dice que la capacidad de la bolsa no deberá ser mayor de 25 o a 30 kilos para poder ser levantada por una sola persona, y los recipientes deberán tener la tapa con sistema de ajuste para evitar la entrada de agua, vectores y roedores a estas. Se realizará de la siguiente manera, según el tipo del residuo a disponer. Para la identificación de los residuos, cada una de las bolsas se procede a rotular y marcar indicando qué residuo se encuentra allí. Para ello se deben usar bolsas de color A rojo, que son para residuos biosanitarios, como son elementos de botiquín, residuos de baños, envases de productos de limpieza, todos estos que tengan una composición química. La B, que es gris, van para los residuos aprovechables, todo lo que es el tema reciclable, papel y cartón, siempre y cuando estén limpios y libres de cualquier contaminación o manejo de sustancias químicas. La C, que es la que se identifica de color verde, son para los residuos orgánicos, y la D, que es de color azul, este va para plástico limpio y de cualquier sustancia. Aquí tenemos un claro ejemplo de los pictogramas de peligro, en el cual nos identifica pues su respectiva contaminación que genera. El primero nos indica que son para sustancias explosivas. Está el GHSO2, que es para sustancias inflamables, GHS03 para sustancias comburentes, el GHSO4 gas bajo de presión, el GHSO5 para sustancias corrosivas, el GHSO, peligro de irritación al inhalar este residuo, el GH07 para sustancias tóxicas, GHSO08 cuando son temas cancerígenos o son mutágenos, y el GH09 dañino para el medio ambiente acuático.
¿Cómo debe ser su tratamiento y o disposición final de estos residuos? Dice que posterior al almacenamiento en el centro de acopio de la empresa, el gestor contratado para la recolección de los diferentes residuos será el encargado de darle el adecuado tratamiento y la disposición final a cada residuo de acuerdo a su naturaleza y o peligrosidad. De igual forma, Familia MIC será responsable de realizar el siguiente a la efectividad de esta gestión y el cumplimiento por parte del gestor de los requisitos legales aplicables. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el RESPEL, que es el tema del manejo de residuos ya peligrosos. Recordemos que se debe tener en cuenta que ese tipo de residuos lleva una atención especial, ya que dependiendo de su característica, la clasificación según la tabla del anexo 1 del decreto 4741 del 2005. De este nos indica que en el caso de actividades que genera familia MIC son para mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua, de hidrocarburos y agua. También el tema de desechos resultantes de la producción, lo que es preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. Tenemos el tema de desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y los plásticos, residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales, el tema del manejo de mercurio y compuestos del mercurio. ¿Cómo se hace la clasificación de los residuos peligrosos? Dice que los RESPEL también pueden ser clasificados de acuerdo con sus características de peligrosidad. Una de las principales características a las que se hace referencia es a nivel internacional son para toxicidad, corrosividad, inflamabilidad y reactividad. Pero cabe esto que en el contexto colombiano, además de considerarse las anteriores también, se tienen en cuenta las siguientes características: cuando son explosivas, radiactivas, patógenas de los residuos o desechos. Aquí tenemos un claro ejemplo de la clase de residuos que se generan, que se dividen en tres, en los cuales son peligrosos, peligrosos químicos y los no peligrosos. Cada uno tiene su respectivo contenido básico, el color y la etiqueta. Para el primer grupo, que son los peligrosos, se dividen en tres, que son biosanitarios, anamatológicos y cortopunzantes. ¿Cuál es su contenido básico de estos? Es cuando encontramos elementos e instrumentos utilizados en procedimientos asistenciales, restos humanos y muestras para análisis, elementos punzantes o cortantes. Los identificamos siempre de color verde el recipiente y una etiqueta también roja donde nos indica que es riesgo biológico. Para el segundo grupo, que son peligrosos químicos, también se dividen en tres, que son los fármacos, los metales pesados, cuando son reactivos. Su contenido básico es cuando ahí encontramos medicamentos vencidos, deterioros y o sustancias que han sido utilizadas en cualquier procedimiento asistencial, cuando hay objetos, elementos o restos de estos en un desuso contaminados o que tengan metales pesados, cuando encontramos sustancias o compuestos que al combinarse pueden causar gases, vapores, humos tóxicos, entre otros. Identificamos que el color que los identifica es el rojo, pero ya nos cambia la etiqueta por uno que es un triángulo amarillo donde nos indica que es un riesgo químico. Y viene por último la clase de residuos de los no peligrosos, el cual también se mide en tres grupos, como lo son los biodegradables, los inertes, los ordinarios y comunes. Su contenido básico dicen que son restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente. Son aquellos también elementos que no se descomponen o se transforman, o también son los generados en el desempeño normal de las actividades, como por ejemplo en cafeterías, áreas comunes, etc. Ese lo identificamos de un color verde el recipiente o bolsa en este caso, y no es necesario rotular, o se rotula con no peligrosos, ordinarios y o inertes. ¿Cómo es la identificación de los sitios generados del RESPEL, o sea, los residuos peligrosos, y las actividades de selección y recolección? Dice que esta identificación se realizó por áreas, como por ejemplo oficinas, los patios, almacén, área de producción, etcétera, cada una de las áreas con las que labora la compañía. La mayoría de estos residuos provienen de las actividades desarrolladas en el área de producción y administración de la empresa.
¿Cuáles son las actividades? Dice que este método va encaminado a la optimización de los recursos. ¿Cómo? Pues mediante la disposición adecuada de los residuos de la empresa, cada vez incrementando así la producción y minimización de los costes por desperdicios, siendo pues obviamente pertinentes con la conciencia ambiental en nuestra cultura organizacional. ¿Qué se pretende? Dice que se pretende formar y sensibilizar en una metodología pues sencilla, pero que sea muy práctica hacia las personas con el fin de conseguir una cultura de desarrollo sustentable a la organización. ¿Qué se debe recoger en los puntos ecológicos el material para? Pues se da su respectiva clasificación, se hace su respectivo peso, su respectivo almacenamiento y pues se entrega la ruta de selección selectiva que se tenga contratada. ¿Cuál debe ser el uso adecuado de los residuos? Dice que en cuanto al tema pues, de los RESPEL, en la organización se desarrollan actividades como la separación de los cartuchos y tóner. En este pues, se activa el modo ahorro de tóner al imprimir o fotocopiar en caso que exista esta opción en la impresora. Se intenta imprimir siempre que sea posible en blanco y negro. Se agita el cartucho del tóner cuando empieza a dar aviso que se está agotando. Se pueden hacer muchas copias aún. Se utiliza cartuchos de tinta y o tóner reciclados y recargados. También se realiza el mantenimiento periódico de los equipos para garantizar un buen funcionamiento y evitar la generación de desperdicios y residuos. El uso adecuado de los residuos en el tema de las pilas y baterías de radios de comunicación, pues es reducir el uso de pilas empleando aparatos conectados a la corriente continua o utilizar pilas recargables. Se utilizan láminas de acero y aluminio y se manipula las láminas en las diferentes actividades para durante la producción del producto final, pues con los respectivos EPPs adecuados y necesarios para cada uno de estos. El tema del manejo de las estopas, se hace un uso adecuado y controlado del producto, pues siempre garantizando que se genere el residuo sólido peligroso en menor cantidad posible. Al tener contacto con aceites y otro tipo de químico, manipular este elemento con los necesarios y adecuados EPPs. Posterior al uso, al disponer el residuo en el correspondiente lugar. En el caso de pintura y tinners que se utilizan en diferentes áreas, se hace el uso apropiadamente del elemento, no se malgasta, no se genera en lo posible goteo, derrames, se hace uso adecuado de los EPPs apropiados y necesarios para realizar esta actividad y el manejo de esta sustancia. Se evita accidentes laborales tanto por ubicación o derrames en algún momento se presenten. Se dispone de los envases y demás residuos sólidos de carácter peligroso en los puntos de recolección indicados. En el tema del manejo de elementos de protección personal, se hace un uso adecuado de los elementos que sean asignados hacia los trabajadores. Esto se lleva por medio de un registro de dotación y capacitación hasta vida útil del elemento. Y se maneja también y usa los elementos de acuerdo a las necesidades de cada actividad. ¿Cuáles deben de ser los cuidados y uso de los elementos de protección personal? Pues durante los procesos del manejo de residuos sólidos. Este nos dice que los elementos de protección personal, los EPPs, proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y la persona. Mejora el resguardo y la integridad física del trabajador, pero también nos disminuye la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido pues, por este mismo acontecimiento. Es importante anotar que la utilización de un equipo equivocado pues, puede caer un riesgo adicional al trabajador al inspirar en este un falso sentido de seguridad. Para el manejo de los residuos peligrosos en familia se establece como EPP básicos como lo son tapabocas, protector nasobucal, protector facial, guantes, botas, siempre y cuando sea la limpieza de derrames y lavado de recipientes. ¿Cómo es el seguimiento y la medición de este programa y el tema de los residuos? Dice que de acuerdo con los objetivos del programa que los vimos al inicio y del indicador planteado, la medición se debe realizar trimestralmente, tomando como fuente la medición de la disposición pues, de los residuos. ¿Con cuál fin? Con el fin de contar con el promedio trimestral y comparar así en cada medición. ¿Cómo es la evaluación del análisis? En este dice que es necesario pues siempre establecer un análisis de viabilidad, o
solo siempre y cuando en los casos que se consideren necesarios para llevar pues a cabo un buen funcionamiento del programa de gestión integral de los residuos. Se hace un análisis de estrategias de disminución de consumo, por ejemplo, lo que son menos impresiones y copias, cambio de formaciones de los procesos, cambio de formulación de procesos, análisis de las tecnologías de ahorro, entre muchas cosas más que salen. Se hace una formulación de medidas de ahorro de tipo operacional y de cambio tecnológico. Se hace una selección de metodologías de disminución de la generación de estos residuos. La información de dónde se obtiene. Esta se obtendrá pues de las siguientes fuentes, donde se hace un análisis de indicadores de los periodos anteriores, se hace una estadística de la recolección de los residuos y se hace estadísticas de cumplimiento. ¿Cuáles deberían ser o cómo se miden las acciones correctivas, preventivas y de mejora respecto a esto? Estas serán ejecutadas en el momento de encontrar desviación en los objetivos. Para esto se utilizará el procedimiento control de no conformidad, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Como nota, cabe recordar que esta capacitación se realizará a su respectivo registro de asistencia y pues la evaluación de conocimiento con su registro igualmente y debe ser entregada en la próxima citación. Entonces, por favor, diligenciar los formatos de asistencias claros, legibles, sus nombres, números de cédula, para así poder ser evidenciado y registrado el tomo de la capacitación y de la evaluación. Recuerden que cualquier pregunta, duda o inquietud se la pueden hacer al líder de proceso que tengan a cargo. Que tengan buen día. Hasta luego.